si queremos hacer una historia intercultural, debemos levantar la historia de todos los sectores. ¿Podemos ver la otra? Entonces, un segundo punto que quiero comentar es la crisis de la educación. Esta es una crisis que está instalada desde hace mucho tiempo y que nosotros tenemos conocimiento como los propios estudiantes se movilizaron en contra de esta crisis y hechos concretos la Revolución Pingüina. Pero hechos muchos anteriores fue cuando nos quitaron la educación pública. Yo estuve un tiempo, hace poco estuve en Francia y allá la educación es pública. Allá los estudiantes para llegar a la universidad no pagan porque tienen acceso a la educación pública. Chilenos que se van acá y logran una beca allá no pagan la universidad. ¿Por qué? Porque ellos lograron y conquistaron el derecho a la educación pública después de la Revolución Francesa. Entonces, un país que decreta el derecho a la educación pública a sus jóvenes es un país que sale adelante. Un país que restringe el derecho a la educación a los jóvenes es un país como el que tenemos hoy día. Es lamentable que nuestros niños no estén en los colegios estudiando. Es lamentable que haya abandono escolar y que después no puedan continuar en la universidad en una formación mayor, técnica, como sea, no tenemos alternativas. Entonces, esa crisis nos viene golpeando desde que se terminó el derecho a la educación pública. Antes de nosotros, antes de la dictadura, teníamos nosotros educación pública y tenemos premios nacionales. Maturana es uno de los que se educó en la educación pública y bueno, son excelentes personas que hacen aporte y contribuciones sustantivas a la historia de nuestro país, a la cultura de nuestro país. Entonces esa crisis es la ausencia, marcada por la ausencia de derecho a la educación pública, la falta de recursos económicos, pero también esa crisis tiene que ver con la falta de diálogo epistémico. El diálogo epistémico tiene que ver con cómo nuestro currículum dialoga con las otras culturas, con las regiones, con los otros pensamientos. Y esta crisis tiene que ver con el currículum uninacional. Es un currículum para todo Chile que tiene la posibilidad de hacer adecuaciones, pero al final esas adecuaciones quedan suspendidas porque vienen las pruebas nacionales que exigen los puntajes en ciertas asignaturas y disciplinas y luego no hay la posibilidad de ampliarle el mundo a nuestros estudiantes. Y por otro lado, nosotros tenemos el tema de la segregación social, las brechas que existen y mucha discriminación racial. Creo que el tema de la discriminación racial es un arma de grueso calibre porque maltrata a nuestros niños desde que son niños. Nuestros niños llegan a la escuela ya con identidades maltratadas, ya llegan con maltrato. ¿Por qué? Porque el sistema, el monoculturalismo, el monolingüismo se da frente a nosotros a través de toda la institucionalidad, los medios de comunicaciones cada vez son más crudos en instalar de que aquí no existe la diversidad y la verdad que son los males que arrastra nuestro sistema educativo y el pluralismo epistémico también tiene que ver con qué ontología nosotros nos direccionamos nuestra forma de enseñar. Cuando hablo de la ontología, tenemos que remitirnos al pensamiento europeo, de los filósofos europeos que instalaron la superioridad del hombre por sobre las mujeres, la superioridad del hombre por sobre la naturaleza, reconociendo que nosotros somos los únicos seres, entes que habitamos este mundo. Pero una cultura originaria dice no, hay otras ontologías, está el poder de las aguas, está el poder de la montaña, los Nien Co, que son los dueños del agua, los poderes espirituales del agua,
de las montañas, etc. Y esos seres, para un mundo como el mapuche, que tiene una raíz fundada en su tierra, en su territorio, eso es ignorado y eso es invalidado. Lamentablemente, con esta ontología centrada en el valor del hombre, nos ha llevado a la crisis en que hoy día nos encontramos en una crisis ecológica avanzada, donde no hay posibilidad de vuelta atrás. La cantidad, la producción de carbono es tan alta que no es imposible, y sobre todo si seguimos reproduciendo el sistema, sobre todo aquí en Chile, el monocultivo de pino y eucaliptus, que mata toda la diversidad. ¿Y qué estamos ahí? Estamos, bueno, la amenaza de los incendios, pero más allá de eso es la amenaza contra la vida, contra la biodiversidad. O sea, si la abeja se muere, si ya no hay abeja, significa crisis alimentaria para el futuro, crisis de productos. Entonces, ese es el tema que arrastra, esa es la crisis que arrastramos en la educación. Por otro lado, decirle, por ejemplo, que, bueno, aquí están los puntajes nacionales, y los puntajes nacionales responden a la alta segregación que existe, económica que existe en la educación. Son los colegios privados, los de pagas, los que alcanzan los puntajes nacionales. No son nuestros colegios municipales. ¿Y a qué se debe? Por la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes. La educación de paga se focaliza exclusivamente en este sistema de las evaluaciones, pero además son estudiantes que tienen garantizadas y resueltas sus condiciones económicas, resueltas condiciones que son estructurales para el desarrollo de los niños. Son estudiantes que no están sufriendo el asedio, la discriminación, como lo sufren los niños aquí en el Gualmapu. O sea, aquí los niños del Gualmapu están profundamente maltratados porque los medios de comunicación se han encargado de instalar de que la violencia viene endémicamente de nosotros. Pero no se dice aquí la violencia se instaló vía sistema político-económico, vía sistema neoliberal, vía monocultivo. No se enseña eso. Entonces, eso afecta a la educación.